Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Gracias como siempre por su sintonía en todo el país a través de las pantallas de Gamavisión y Ecuador TV y desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales de estos medios de comunicación. El expresidente Rafael Correa se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica y no ante la Corte Nacional de Justicia como lo dispuso la jueza Daniela Camacho en la medida cautelar dictada tras su vinculación al caso Balda. Este hecho generó varias reacciones. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario Rafael Correa dio a conocer el documento de su presentación ante el Consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica. Según la firma de recepción, acudió a las 11:40 de la mañana de este lunes. A decir de su abogado Caupolicán Ochoa, lo hizo conforme al pedido del fiscal general. Porque en virtud de lo que previene el numeral 11 del artículo 4 de la Ley de Servicio Exterior, es perfectamente posible y jurídicamente viable que quien se encuentra fuera del país cumpla una disposición judicial en una delegación diplomática del Estado ecuatoriano. Acción que caería en desacato, indicó Felipe Rodríguez, defensor del ex legislador Fernando Balda. Añadió que claramente incumplió con lo dispuesto por la jueza Daniela Camacho. Ha demostrado no dar las garantías de que va a estar presente en el juicio, por lo tanto nos dice que no le vamos a poder juzgar. La audiencia de revisión de cumplimiento de medidas la deberá efectuar la Fiscalía como titular de la acción penal y 48 horas después conforme manda el COIP, es decir el jueves, señala el penalista Gonzalo Silva. La jueza tiene la obligación de disponer que el señor secretario siente la razón de que el economista Correa no cumplió con su disposición y le extiende, conforme el Código Orgánico Integral Penal, el plazo de 48 horas. El fiscal general encargado, Paul Pérez, manifestó que una vez que la Corte Nacional les remita la información, tomarán acciones. Revisar la información que tenemos hasta este momento y solicitar sobre todo a la Corte Nacional de Justicia que nos informen si es que efectivamente ha existido o no el cumplimiento de la disposición judicial. Mientras el abogado de Correa espera que este martes la jueza Camacho cambie de medida cautelar en la audiencia de revisión programada para las 13 horas. Lamentablemente, pues la distancia, el costo económico del traslado, el dejar el trabajo, etcétera, generan dificultades para cumplir una disposición de esa naturaleza. Según la disposición de la jueza Camacho emitida el pasado 18 de junio, el expresidente debe asistir cada 15 días ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia en Quito, tras ser vinculado en las investigaciones del secuestro de Balda en Colombia. Olga Velasco, Telediario. 7 de la mañana en punto. A esta hora está con nosotros Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minería. Ministro, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Hay varios temas para este diálogo. ¿Cuáles, en primer lugar, son las perspectivas del mercado internacional de petróleo con el anuncio de Arabia Saudita de incrementar la producción a pedido del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Con esta anunciada sobreoferta presionando el valor del crudo a la baja, ¿qué perspectivas de precio tiene el petróleo ecuatoriano para lo que resta de 2018? Buenos días. Eduardo, buenos días y buenos días a su audiencia. Yo estuve hace 2 semanas en Viena en las reuniones de la OPEP, donde se definió liberar la producción a las tasas aprobadas en el 2016 para cada uno de los países. Eso es lo que se resolvió y eso es lo que los países pueden hacer. Arabia Saudita venía produciendo mucho menos de la tasa que se le había fijado para apoyar a la nivelación de inventarios. Lo que van a hacer ahora ellos es liberar la producción y tienen la capacidad de hacerlo, como lo hará Rusia y otros países. Lamentablemente hay otros países como Irán, como Venezuela, como México que no podrán cumplir las metas que tienen y por ende el 1.000.000 de barriles que liberó la OPEP, yo creo difícil que se pueda cumplir. Se llegará tal vez a 700.000 barriles el incremento. En cuanto a los precios, lo que yo pienso es que va a haber un crecimiento sostenido. Creo que los precios actuales por encima de los $74, $75 es algo puntual. Yo
mi parecer es que el precio se va a mantener entre los 65 y 70 dólares con un crecimiento sostenido leve. Ese es mi pensamiento y eso obviamente le beneficia al país en el sentido de que tenemos un mayor valor al valor presupuestado en el presupuesto del Estado, valga la redundancia. Nosotros vamos a incrementar la producción a las tasas que nos permite la OPEP y probablemente algo más. La idea es terminar el año 2018 con 540,000 barriles de producción diaria. ¿Cuál es el estado de la pesada deuda del país con las empresas chinas como producto de aquel famoso anticipo petrolero? Sí, nosotros tenemos por entregar alrededor de 400 millones de barriles todavía en los 8 contratos que están vigentes con Petrochina, con Unipec y con Petrotailandia. Esa deuda es alrededor de 4.000 millones de dólares lo que se debe y obviamente eso va bajando conforme pasa el tiempo. El último contrato termina en el 2024. Conforme avanzan los años, obviamente la cantidad de entrega de crudo va a ser cada vez menor y habrá crudo disponible para otros contratos a largo plazo o para el mercado spot de acuerdo a la estrategia que se siga dependiendo de cómo el mercado se comporta. De acuerdo a lo negociado, ¿el incremento del precio del petróleo beneficia al acreedor o beneficia al país? Nos beneficia a nosotros porque la fórmula que tienen estos contratos tienen el WTI como referencia. Entonces es WTI más y menos unos factores. Entonces si el WTI sube, el precio del crudo ecuatoriano en los contratos de largo plazo también sube. Eso es positivo para el país, no son precios estacionarios, sino que son precios que varían de acuerdo al mercado internacional. Una vez usted indicó que según un reporte de la compañía British Petroleum del año 2016, Ecuador contaba con 8.000 millones de barriles en reservas recuperables, lo que lo convertía en el tercer país con mayor cantidad de reservas de Centro-Suramérica. ¿Qué parte de esa riqueza será efectivamente aprovechada en virtud de los contratos que hasta ahora están cerrados o estaría por cerrar? A ver, Ecuador ya tiene reservas probadas por 4.700 millones de dólares. La diferencia, los 8.000 barriles, aún no ha sido comprobada y eso tendrá que hacerse a través de trabajos de exploración, sobre todo en el suroriente ecuatoriano y en la costa del Pacífico. Lo que nosotros vamos a hacer es obviamente incrementar la producción y proveer ese crudo al mercado. Con la producción que nosotros tenemos actualmente podemos cumplir sin ningún problema con las obligaciones contractuales que tenemos firmadas con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Y en las últimas negociaciones que hubo con ellos conseguimos una liberación de 50 millones de barriles, los cuales saldrán al mercado spot. A partir de, en 2 semanas ya tenemos la primera oferta por varios cargamentos de petróleo y vamos a ver cómo reacciona el mercado. Ahí vamos a realmente entender su comportamiento porque una cosa es vender en el mercado spot cuando el crudo está bajo, otra cosa y el mercado reacciona diferente cuando el mercado spot, cuando el precio del crudo está a la alta. Entonces hay que ver cómo reacciona y lo sabremos en la próxima licitación. Vamos a continuar sacando estas ventas al mercado, hay la posibilidad de hacer otros contratos a largo plazo con esta liberación de crudo y tendremos que discutir una fórmula más simple, sin tanta complicación, pero también quiero comentarle que en las negociaciones con Petrochina nosotros conseguimos un beneficio adicional para el país de 92 centavos al valor del precio del crudo ecuatoriano, lo cual, si usted multiplica eso por las exportaciones, son $300.000 diarios que tenemos adicionales solo por la negociación esta, entre otros factores que se negociaron. Ministro, en pocas horas terminará el trabajo de la misión del Fondo Monetario que está estudiando, analizando la situación de la economía ecuatoriana en este momento en el país. Le pregunto, ¿cuál es hoy por hoy el aporte de la actividad petrolera al presupuesto general del Estado? Nosotros aportamos alrededor del 10% del PIB al país.
Obviamente conforme crece el precio del crudo, nuestro aporte es mayor, y conforme crece el volumen exportado, nuestro aporte es mayor, pero hasta el año pasado era el 10%. Yo estimo que con estas variaciones del crudo hacia la alta, nuestra contribución es mayor que el 10% del Producto Interno Bruto. Ahora, el 10% del Producto Interno Bruto es más o menos 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Esto en términos del presupuesto, ¿qué porcentaje es? En términos del presupuesto, vendría a ser alrededor del 30% del presupuesto nacional. Entonces, la contribución del sector es realmente importante para el Estado. Cuéntenos cuál es el balance preliminar de todas las rondas de oferta de nuevos campos o de campos para nuevas actividades de desarrollo planteadas a las empresas internacionales. Sabe que ha sido muy positivo para el país. Nosotros salimos con la ronda de campos menores, ahí se firmaron ya 4 contratos con inversiones de 750 millones de dólares. Recibimos oferta hace pocas semanas para la ronda Oil and Gas 2018, hubo compromisos por más de 700 millones de dólares. Para eso espero que en el mes de julio ya se firmen esos contratos también, que serían 4 contratos adicionales. Y ya el señor presidente de la República firmó el decreto ejecutivo que nos autoriza salir con la ronda de intracampos para 8 bloques en el nororiente ecuatoriano, de los cuales esperamos una inversión alrededor de 1.000 millones de dólares. La diferencia entre las licitaciones anteriores y la actual es que esta saldrá bajo el contrato de participación. Por eso requeríamos el decreto ejecutivo del señor presidente para poder avanzar con eso. ¿Se incrementará el número de empresas internacionales trabajando en el Ecuador? Así es, o sea, puede ser que se incremente si es que vienen empresas adicionales, si no, serán las que están en el país que presenten ofertas, pero de lo que hemos visto hay mucho interés. Yo acompañé al señor ministro Richard Martínez a la visita de los multilaterales y con los inversionistas en Nueva York y en Washington, y realmente hay mucho interés de inversionistas. Con la visita del señor vicepresidente de Estados Unidos, Pence, también es claro y notorio que ven al país con otros ojos y hay mucho interés por traer inversiones al país. Esperemos que tengamos todas las herramientas como los acuerdos bilaterales, etcétera, que son herramientas que nos ayudan a traer la inversión. ¿Qué pasa con el campo amistad, que ha venido quedando como un poco el hueso en la canasta? ¿Qué ocurre con el campo amistad? Porque hay un decrecimiento, entendemos, de la producción de gas. Sí, el campo amistad por varios años no se ha hecho ninguna actividad. Estamos cambiando eso, ya estamos poniendo en producción el Amistad 10, que va a incrementar alrededor de 10 millones de pies cúbicos a la producción de gas. Es un pozo que ya está perforado, simplemente no estaba en producción. Y nosotros tenemos en marcha una licitación para perforar 6 pozos más en Amistad para incrementar la producción. Hay que estar claros que las reservas que se tienen en el campo Amistad no son el volumen de reservas de que algún momento se habló. Es bastante menos lo que existe en el campo Amistad. ¿Cómo se explica esta sobreestimación en las posibilidades del campo? No sé, tal vez... ¿Es un error técnico? Es un error técnico, un afán de sueños tal vez, y lo que hay es que poner los pies en la tierra. Hay que realmente técnicamente demostrar qué es lo que hay allá. Se va a hacer inclusive, o se hizo ya algo más de sísmica, no necesariamente en el Golfo de Guayaquil, sino en la costa del Pacífico, donde puede haber mayores reservas de gas, pero todavía hay que hacer exploración, y estamos atrayendo a compañías de gran porte que vengan acá al país a explorar esa área también. Ahora, se dice que harán falta 100 millones de dólares para reactivar el campo y llevarlo a nuevos niveles, a nuevas cotas de producción. Le pregunto, ¿hay interés de empresas internacionales? Hay interés, las empresas que están concursando han manifestado su interés. El contrato ese no será para manejar el campo, sino simplemente para perforar y completar los pozos con financiamiento. Eso es lo que hemos pedido por parte de Petroamazonas.
lo que esperamos es incrementar la producción de gas, pero en este momento nosotros no tenemos suficiente producción para cubrir la demanda nacional. La demanda nacional está alrededor de 92 millones de pies cúbicos y en este momento se están produciendo 36 millones. Con esto que se haga vamos a incrementar y llegar probablemente a 50, 60 millones de pies cúbicos. ¿Cuál es la factura que debe pagar el Ecuador por la importación, por el faltante, digamos, de esta provisión de gas? Estamos conversando con empresas en el Perú. Ellos tienen producción de gas en el norte del Pacífico peruano y la idea es hacer un gaseoducto que venga desde el campo Corvina hasta el campo Amistad. Son apenas 30 kilómetros de línea submarina y vamos a tratar de negociar con esta empresa para que nos suministre el gas desde Perú. Eso haría que cumplamos con la demanda de los industriales para la generación eléctrica aquí en el país. Pero todavía hay mucho que hacer en materia de gas. Estamos pensando inclusive en utilizar el terminal de Monteverde para la importación de gas natural y usar eso como un combustible limpio para generación eléctrica. Es otro invertir proyecto. en un gasoducto desde Perú, ¿no sería más o menos equivalente a lo que demanda desarrollar la producción de Amistad y elevarla? El problema son las reservas. Nosotros podemos llegar a un cierto nivel de producción con nuestras reservas de gas en el Golfo de Guayaquil, pero eso no da lo suficiente para cubrir la demanda nacional. Entonces, obligatoriamente tenemos que recurrir a la importación de gas natural. Vamos a otro tema, ministro, la refinería del Pacífico, hoy rebautizada como refinería de Manabí, para dejar atrás la estela de mala reputación que tenía el proyecto. Sigue siendo una gran apuesta del gobierno, pero ¿qué tan sólidas son las expectativas de que inversionistas internacionales se interesen en aportar los no pocos 8.000 millones de dólares que demandaría la construcción? Yo creo que el señor presidente de la República está bastante claro en esto. Él nos ha dicho, si hay inversión privada, se hace la refinería. Si no hay inversión privada, no se hace la refinería. Lo que estamos haciendo, yo estuve en Viena en reuniones con potenciales inversionistas, es atraerlos a que vengan a invertir acá al país. El ministro Campana me acompañó en ese viaje y tuvimos varias reuniones y hay interés. Hay algunas que están interesadas en solo la refinería, hay otras empresas como la empresa india de petróleos o la empresa china de petróleos que tienen interés de hacer la refinería siempre y cuando se les entregue otro campo petrolero, o sea, mezclar upstream con downstream para que el negocio sea un poco más rentable. Entonces estamos manejando todas esas probabilidades, pero yo creo que nos estamos poniendo ya un plazo hasta finales de este año de si hay empresas realmente interesadas avanzar con eso y si no, pues el proyecto como tal sería descartado. Porque el ministro Campana estuvo aquí y nos contó precisamente de la experiencia en Viena y mencionó a empresas que ya son, digamos, la última línea y la última esperanza en esta materia. Baker Hughes, la rusa Rosneft, la británica Petrofac, la estatal de Abu Dhabi, la empresa ADNOC, la china que usted menciona, CNPC, las coreanas Hyundai, Daewoo, Samsung en la parte constructiva, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto, ministro, ¿cuál es hoy por hoy la realidad del mercado de refinación, sobre todo en la cuenca del Pacífico, que es donde operaría la refinería de Manabí? Sí, ¿Hay oportunidades? Hay oportunidades y no se olvide que el propósito de esta refinería es para atender el mercado interno del Ecuador, o sea, tenemos un mercado cautivo. Nosotros hoy por hoy tenemos un déficit, importamos alrededor de 100.000 barriles de combustibles para atender al mercado local. Si nosotros hacemos una refinería de 300.000 barriles, eso nos va a cubrir la demanda por los próximos 20 años. 100.000 barriles 10 años, otros 100.000 barriles los siguientes. Es decir, es un negocio con mercado asegurado. Con mercado asegurado, el mercado local será asegurado. ¿Y por qué no es más atractivo entonces? ¿Por qué no ha terminado de concretarse el interés de consorcios internacionales? Hay muchas cosas, o sea, hay la mala experiencia de las negociaciones donde ya casi estaba cerrado el negocio, pero
por razones que yo desconozco, se echaron para atrás los inversionistas. ¿Cuándo? ¿En qué etapa? ¿En qué momento? Cuando se hablaba de la refinería del Pacífico y los montos eran mucho mayores, se hablaba, era un plan mucho más agresivo de querer hacer una refinería que incluya la petroquímica, por ejemplo. Hoy por hoy nosotros hemos descartado la petroquímica y estamos trabajando solo con urea y azufre como productos terminados de petroquímica, y los otros productos se han dejado fuera de este proyecto para justamente bajar el costo del proyecto. Entonces, hay interés, pero tienen que estar mucho más sólidas los respaldos que el país da a las empresas para que la inversión sea segura aquí en el país, y en eso estamos trabajando. Siempre todavía hay un poquito de duda, a pesar de que la situación es mucho mejor del país. Tenemos que tener acuerdos bilaterales firmados de inversión para protección de inversiones, etcétera. Todas esas cosas ayudarían. Y yo he podido ver con buena voluntad las empresas, pero siempre hay algo de por medio, como le digo. Me gusta la refinería, pero quiero Baker Hughes, CNPC, ONGC de India. Quieren campos, ¿no es cierto? Porque así redondean su negocio. Pocas son las empresas que quieren solamente la refinería. Entonces, cuando quieren campos, el campo que más les atrae es el ITT. Pero por decisión de la Asamblea, el ITT puede ser manejado solo por Petroecuador, Petroamazonas. Ahora, ¿Petroamazonas no puede concesionar? ¿O no hay fórmulas de negociación con estas empresas para hacerlos parte del negocio? Hay fórmulas, y sería a través de un contrato de servicios específicos, en donde Petroamazonas mantiene la operación del campo y viene una empresa e invierte y ejecuta los servicios en el campo. Hay alternativas, y se están manejando esas alternativas con los potenciales inversionistas. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, son temas vastos y es difícil abordarlos en una entrevista tan corta, pero hay otro capítulo que es ineludible, que tiene que ver con la minería, porque usted ha devenido en el superministro de este gobierno, ministro. ¿Algún ministerio más le van a encargar? No sé si superministro, pero el señor presidente de la República ha confiado en mí, me ha encargado estas responsabilidades, y lo que tengo que hacer yo es ponerme a trabajar, tratar de implementar una cantidad de cosas que atraigan la inversión extranjera al país, que pongan en orden el manejo de la minería, que logremos traer la minería que no está debidamente reglamentada dentro de la pequeña minería, al menos esa minería informal que anda por ahí, asegurarse de que todo el mundo pague sus impuestos respecto a los beneficios que obtienen de producir los minerales que el país tiene, y asegurar que se cumplan todos los reglamentos ambientales y que se hagan las cosas de una manera sustentable. Obviamente tenemos problemas sociales que tenemos que irlos resolviendo, tenemos que conversar con las comunidades que objetan, pero el país tomó la decisión ya de ser un país que va a tener un desarrollo minero. Lo importante es que cada uno de los jugadores que estamos en este sector nos pongamos de acuerdo cómo lo debemos hacer. Estamos esperando que el Ministerio de Ambiente nos diga, de acuerdo a sus estudios, cuáles son las áreas minables del país y cuáles no, para según eso nosotros poder manejar el catastro minero y promover áreas que sean aceptables, y segundo, un crecimiento razonable de la minería para no sobreexplotar nuestros recursos. Ministro, gracias por aceptar la invitación esta mañana. Primera impresión, Carlos Pérez, líder de un área de áreas clave para la economía nacional. Ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minería, esta mañana en Primera Impresión. Hacemos un brevísimo corte, continuamos en un instante.